Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá, muchachos? Vamos a desarrollar lo del tema pasado. Te voy a ayudar con la primera parte, que es la tarea domiciliaria, que en gran parte tú la desarrollas, pero que acá estas preguntitas las hacemos aquí. Por ejemplo, viene una pregunta que dice: el peruano llegó a ocupar el cargo de presidente de las Cortes de Cádiz. Ese fue Vicente Morales Duárez, presidente criollo de las Cortes de Cádiz. De ahí dice: virrey que luchó contra las juntas de gobierno. El virrey Fernando de Abascal, correcto. Fernando de Abascal. Luego, relación correcta: las juntas de gobierno con sus respectivos líderes. Selva Alegre era Quito, ¿no? Domingo Murillo era de Chuquisaca, ¿no? Ya. Que la 1 sea A y la 2 B, esa es. Esa es. Y la única clave que cumple eso es la A. Es la única clave que cumple eso. Las Cortes de Cádiz funcionó entre los años 1810 y 13, 14, 20. 10, 13. 10, 13. Estamos hablando de casita. Porque recuerda que la Constitución fue en 1812. La Constitución liberal. Por eso tenía que estar ya eso. Tenía que estar ya las Cortes de Cádiz, por si acaso. ¿Ok? ¿Por qué no lo borra? Bueno, ya. Ya, 1810, 1814. 10 a 14. No lo está borrando, pues. A ver. Junta Central de Gobierno. Organismo que gobierna España en ausencia del rey. Se instaló en Sevilla, pero luego se trasladó a Cádiz. Administró España conjuntamente con el Papa y los virreyes americanos. Clave correcta: organismo que gobierna España en ausencia del rey, la Junta Central de Gobierno. Eso es correcto. La 1 tiene que estar sí o sí. Se instaló en Sevilla, o sea, las Cortes de Cádiz, y luego se trasladó a Cádiz. Eso es correcto. ¿Administró España conjuntamente con el Papa y los virreyes americanos? No. Casita, señor. Casita, señor. Casita, señor. Finalizado el poderío de Napoleón, el rey toma el trono español. Fernando VII. Fernando VII. Y acá, cuando Napoleón usurpa la corona española, nombró como rey de España a su hermano, con el título de José I. José I de la dinastía Bonaparte. ¿Qué está pasando? ¿Ya? José I, por si acaso. José I. De gobierno de Caracas, Junta de Gobierno de Bogotá, Quito, no hubo, La Paz, Chuquisaca, Santiago y Buenos Aires. Supuestamente para ayudar al rey, pero en el fondo se quería separar. Y acá recién viene, ¿qué cosa? Levantamientos criollos. Esto también se conoce, por si acaso, como rebeliones criollas. O sea, cualquiera de los dos nombres se puede utilizar: levantamientos criollos o rebeliones criollas. No hay problema. ¿Ya? Rebeliones criollas. Todas suceden en lo que es el siglo, ¿qué cosa? El siglo XIX. El siglo XIX. ¿Ok? En la etapa previa a lo que es la independencia del Perú. ¿Ok? Entonces, primer punto importante: la crisis española fue fundamental para que la lucha criolla americana por la independencia se reinicie. ¿Ok? ¿Cómo sabes que la crisis española generó eso? ¿Cómo se sabe ello?
Ello se sabe por si acaso. Ello se sabe por si acaso. Ello se sabe por si acaso. Porque se lograron formar, ¿qué cosa? Juntas de gobierno. O sea, ¿cómo yo sé que se reinició la lucha por la independencia? Por la aparición de las juntas de gobierno. ¿Quiénes eran los reyes de España implicados? Los implicados eran Carlos IV, papá, Fernando VII, hijo. Ellos son los reyes de España implicados en este contexto. Tanto fue la lucha por la independencia que en su primera parte se establece no el acabar directamente con el rey, no, se establece un periodo de monarquía constitucional, acatando la Constitución Liberal de 1812. La Constitución Liberal de 1812. Rey, te respetamos, mas no te obedecemos totalmente. Ahora hay una Constitución que controla, que regula su poder. Que controla, que regula su poder. Eso es lo que acaba de pasar, por si acaso. ¿Ya? Ya el monarca no es absolutista, todopoderoso. Se acabó eso. ¿Ya? Bien. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, una vez que están esas juntas de gobierno, va a haber intentos de levantamiento de rebelión entre 1811 y 1814. Esos van a ser los años en la cual se va a destapar ese movimiento, entre el 11 y el 14. Ahora, la primera rebelión importante es la rebelión de 1811, llamada ¿qué cosa? Rebelión de Francisco de Sela, conocido como el primer grito de Tacna o el primer grito de libertad de Tacna. Es la primera vez que se intenta ¿qué cosa? Que se intenta pues la independencia. Se intenta la independencia en lo que es Tacna. Él hubiera sido el primer gobernante del Perú tras la salida de los españoles. Francisco de Sela. ¿Ok? Recuerda que todos estos movimientos, ¿sabes por qué estallan? Porque desde Buenos Aires hay ¿qué cosa? Desde Buenos Aires hay. Entonces, ese es el primer grito de Tacna. Ahora, decíamos y explicábamos por qué estallaron todos estos movimientos. Y escuché por ahí decir lo correcto. Expediciones venidas ¿desde dónde? Desde Buenos Aires, Argentina. Vinieron expedicionarios a intentar liberar el Perú y estos peruanos criollos se enteraron de eso y dijeron yo también. Para unirse a ese grupo de Balcarcel, Castelli, Belgrano, Rondiú. Lamentablemente, todos esos argentinos, 4 argentinos que vinieron en esas 3 expediciones, todas fracasaron. Todas fracasaron. Dime. Luego decidieron informar. Exacto, luego fue San Martín el que decidió qué cosa, cruzar la cordillera y todo eso. Pero todos los que vinieron por el Alto Perú fracasaron. Pero eso no negó que haya qué cosa, peruanos que se quieran unir a esos argentinos que vinieron por primera vez. ¿Para qué? Para lograr la independencia. En este caso es uno de los casos, es el de Sela. Sela dice, aprovechando la llegada de la expedición argentina por el Alto Perú al mando del general González Balcarcel y el abogado José Castelli. O sea, él se quiso unir a la expedición de Balcarcel y Castelli. ¿Ok? Y entonces ahí Sela se rebela. Al rebelarse, no te olvides que comienzan los enfrentamientos. Y en este caso, los ejércitos provenientes desde Buenos Aires fueron derrotados por los realistas en la batalla de Huaqui. En la batalla de Huaqui. Como los argentinos fueron derrotados, el problema era para Sela, que pensaba unirse a ellos. Pero ya derrotados, los argentinos se fueron. Sela se quedó solo.
Es por eso, ¿qué cosa? Que trató de hacer, ¿qué cosa? Su propia rebelión. ¿Ok? Su propia rebelión. Agarró, tomó un cuartel. Cela se proclamó comandante militar de las milicias, pero después de que estuvo ahí en ese cuartel pensando que los argentinos vendrían hacia Tacna y unirían sus fuerzas, simplemente Cela comprendió que estaba solo junto con sus rebeldes, que no iba a haber ningún apoyo externo ni nada por el estilo. La cuestión está que después de esa derrota de los argentinos, Cela no tuvo solución a lo que es su levantamiento, no tuvo mucho apoyo popular, más bien fueron, ¿qué cosa? Fueron capturados y fueron ajusticiados. En este caso, él sufrió prisión 10 años, ¿ok? 10 años. Ahora, Cela terminó su vida ¿dónde? En Sagres. ¿Te acuerdas dónde quedaba Sagres? La escuela náutica de Sagres, ¿te acuerdas? No, no era Panamá. La escuela náutica de Sagres, por eso debes recordarlo. No, en Portugal, por si acaso. Ahí terminó muriendo Francisco de Cela, el primer rebelde en Tacna. El segundo rebelde es el señor Juan José Crespo y Castillo, que se rebela en Huánuco. Ok, Huánuco. Es justamente que se rebela junto con los indios de Huánuco, los indios patanaguas, los indios guamalíes, como dice acá. Todos ellos se rebelan por si acaso. ¿Cuál es la causa? La causa es el abuso de las autoridades contra los indígenas y el abuso también de los criollos comerciantes. Eso también es. Las cosas lo vendían demasiado caro. Por eso es que se comienzan a rebelar. ¿Ok? En febrero de 1812 dice ahí. Ahí hubo muchos indios rebeldes. Muchos indios rebeldes. Tanto así que todos esos indígenas lograron saquear todo lo que es Huánuco. Recuerda que Huánuco es parte de la Sierra Central. ¿Ok? Es parte de la Sierra Central. Ahí, en ese proceso, recién aparece la figura de, aquí está recién, mira, Juan José Crespo y Castillo. Pero Crespo y Castillo, que es el principal, es que el que comúnmente te van a preguntar, estuvo acompañado por Domingo Berrospi y por Juan Antonio Navarro. Ellos son líderes también, pero Crespo y Castillo es el principal. Es el principal, por si acaso. ¿Quién se opone a Crespo y Castillo? Se opone el intendente de Tarma, el señor José González Prada. José González Prada. No, el virrey era Fernando de Abascal. Fernando de Abascal le pidió al intendente de Tacna que acabe con esta rebelión. Esa era la idea. Que acabe con esta rebelión. Esa era la idea. ¿Ya? O sea, el virrey era Abascal y quien debe acabar con la rebelión es el intendente José González Prada, que será papá del famoso Manuel González Prada. ¿Y conoces a Manuel González Prada? Escritor. ¿Qué escribió? ¿Qué frase famosa dijo? La obra máxima de este personaje se llamó Horas de Lucha, Páginas Libres, Páginas con J. Páginas con J, claro, porque era anarquista y decía qué cosa, que si yo escribo con páginas con J, ¿qué? ¿Acaso no se entiende? ¿Por qué tengo que escribirlo con G? Si es lo mismo. Ah, la RAE, la Real Academia Española. O sea, debemos obedecer todo lo que nos dice España y escribir incluso como nos dice España. Dígame, ¿acaso no se entiende que le escriba con J? ¿Entiendes? Claro, pero estamos hablando siglo XIX. Es una forma de manifestar su oposición, claro.
Ok, y tiene frases como, por ejemplo, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, correcto. Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Así debe ser, por si acaso. Claro. Nosotros a la obra, los viejos a la tumba. Así debe ser. Ok. El intendente José González Prada versus Juan José Crespo y Castillo. Ese triunfo fue de los españoles. Se enfrentaron en la batalla de Ambo. Y ahí es donde Crespo y Castillo, después de varios días, va a ser ¿qué cosa? Capturado. Y va a ser ¿qué cosa? Ejecutado. ¿Dónde será capturado? En esa misma zona, batalla de Ambo. Y será ejecutado en Huánuco. Si tú vas a Huánuco, vas a encontrar varias estatuas del mayor rebelde de esa época, de esa zona, señor Juan José Crespo y Castillo. Exacto, varias. El siguiente es otro que se revela en la zona de Tacna. Es seguidito a 1813, mira, 11, 12, 13. Enrique Payardelli, nada más dile. Enrique Payardelli. Segundo grito de Tacna. Segundo grito de Tacna. Ok, segundo grito de Tacna. Él también quiere unirse a los españoles, pero en este caso quiere unirse a la segunda expedición liderada por Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. Él manda emisarios para que conversen con los argentinos, decirles que acá también estallará una rebelión. Eso es lo que se dice en Tacna. Esta rebelión contaba con el apoyo de alcaldes, de sus hermanos de Payardelli. Todos ellos se estaban rebelando en 1813. ¿Ok? 1813. Hasta que ese 13 de octubre de 1813, ¿ok? Se inicia la rebelión porque envían ¿qué cosa? Un documento diciendo que se solicita la prisión de todos estos rebeldes. Que salgan a buscarlo. ¿Ok? ¿Ya? De esa manera. Y pensando otra vez Payardelli, ya, que me busquen normal, me sublevo junto a mis hermanos, junto a todos los criollos de la zona sur. Ya los argentinos van a llegar, ya Belgrano va a triunfar. Señores, Manuel Belgrano y las tropas argentinas fueron ¿qué cosa? Derrotadas en esas dos batallas. Vilcapugio y Ayohuma fueron derrotados. En Tacna, normal, Payardelli dijo: vamos a continuar con la rebelión. Vamos a continuar con la rebelión. Básicamente ese continuar con la rebelión fue nefasto. ¿Por el hecho de qué? Por el hecho de que fue traicionado. A pesar de que logró huir al Alto Perú, Payardelli fue traicionado por un cercano suyo. Ese cercano suyo, llamado Gómez Espejo, lo va a entregar a Payardelli. Y de esa manera Payardelli es capturado y posteriormente ¿qué? Ejecutado. Acabándose con la rebelión, segundo grito de Tacna, ¿no? De Enrique Payardelli. Recuerda una cosa, o sea, siquiera están intentando ¿qué? Están intentando la independencia. O sea, no es que se quedaron acá esperando a San Martín. Ni sabían de San Martín. Ni sabían de San Martín. Y acá ya viene, señores, la última rebelión, que viene a ser a la vez la más importante, la más relevante. La rebelión de los hermanos Angulo y el cacique Mateo Pumacahua en el Cusco. Esa rebelión, por si acaso, del arrepentido Mateo Pumacahua, porque Mateo Pumacahua, si te acuerdas, luchó contra Tupac Amaru. Acá ya se arrepintió. Acá ya, ahora sí dice, ahora sí, ya no me equivoco, ahora sí lucho contra los españoles. ¿El arrepentido quién era? Mateo Pumacahua, correcto, él es el arrepentido, pues. ¿Cómo se llama el virrey que atacó a todos los rebeldes? El virrey
Abascal, recuerda eso, recuerda eso. Esta de acá es la rebelión más grande. O sea, la que alcanzó, ¿qué cosa? Mayor relevancia. Estos son los hermanos Angulo, José, Vicente y Mariano Angulo. Estos son los más importantes. Ellos, unidos al indígena llamado Mateo Pumacahua, son los que se van a rebelar en el Cusco y van a intentar también la independencia. Eso iba a suceder en 1814. En 1814. Incluso ahí en el Cusco, ellos, gracias a la rebelión, lograron instaurar, ¿qué cosa? Una junta gubernamental. O sea, una junta, ¿no? Ahí en el Cusco. Esa junta fue presidida por el propio Mateo Pumacahua, o sea, un indígena, ¿no? Teniendo una junta, pero en el Cusco nada más. La cuestión es que eso funcionó bastante poco. Bastante poco. ¿Ok? Porque mira, a pesar que la junta realizó 3 expediciones para poder lograr la independencia, una expedición hacia el Alto Perú, o sea, la hizo hacia el Alto Perú, supuestamente ¿para qué? Para poder ayudar a los españoles que venían desde Argentina. ¿Ok? Se supone que siempre perdían ahí, entonces hay que atacar el Alto Perú. Esta expedición al Alto Perú es dirigida por Ildefonso Muñecas y el coronel León Pinelo. Date cuenta, mira, el cura Ildefonso Muñecas, o sea, hasta los curas estaban identificados con el proceso de independencia. ¿Me entiendes? Los rebeldes lograron tomar La Paz, pero lamentablemente, cuando tuvieron que defenderse en La Paz, fueron derrotados en la batalla de Chacantaya. En esa batalla fueron derrotados. Y de esa manera se acabó, ¿qué cosa? Se acabó la llamada rebelión. Eso ocurrió. Eso es en el Alto Perú. Luego, desde el Cusco también se fueron a Huamanga. ¿Dónde queda Huamanga? Ayacucho, correcto, Ayacucho. Ahí estuvieron, ¿qué cosa? José Béjar, Mariano Angulo y Hurtado de Mendoza. Ellos eran los que dirigieron la campaña Huamanga. Abascal envió tropas desde Lima para atacarlos y logran derrotar a los rebeldes en lo que es Guanta. Pero el momento culminante fue, ¿qué cosa? Aquí, en la batalla de Humachiri. Aquí fue el momento culminante. Humachiri, ¿entiendes? Tanto Béjar como Mariano Angulo fueron fusilados en el Cusco. O sea, uno de los hermanos Angulo fue fusilado en el Cusco. Ese es el segundo intento. Y el tercero y último es cuando del Cusco se van hacia Arequipa. Acá estuvo el mismo Mateo Pumacahua y José Angulo. Ellos fueron a Cusco. Aquí participa, ¿qué cosa? Participa, mira quién participa. Mariano Melgar. Mariano Melgar va a participar. Mariano Melgar. Y entonces, aquí la batalla nuevamente, ¿qué cosa? Se va a dar en Humachiri. Esta es otra. Humachiri. Esa batalla va a significar Pumacahua derrotado, Mariano Melgar fusilado, ¿ok? Y luego del fusilamiento de Melgar, Mateo Pumacahua y los que quedaban de los hermanos Angulo fueron, ¿qué cosa? Fueron ahorcados y los otros fusilados. Al final, no importa cómo, lo que importa es que todos ellos fueron asesinados, fueron fusilados, y de esa manera se detuvo el primer intento de independencia propia de los criollos de nuestra tierra, que si bien se querían unir a los argentinos que venían por el Alto Perú, la cuestión está que siquiera nació algo propio, algo de acá. O sea, no se puede decir que nuestra independencia no se intentó hacer desde acá. Eso no se puede decir, eso no se puede negar. Se intentó hacer desde acá, pero lamentablemente fracasaron.
fracasaron. ¿Y tuvieron que esperar a quién? A José de San Martín, caballero, pues tuvieron que esperar a José de San Martín. Eso es. El significado de las rebeliones es lo que te acabo de decir. Los intentos de criollos peruanos por lograr la independencia. O sea, acá sí hubo intento de independencia. Y si te das cuenta, ese intento de independencia no nació de Lima. Nacieron de las provincias. Nacieron de las provincias. Tacna, 2 veces. Cusco. ¿Me entiendes? Huánuco. Todo es provincia, ¿sí o no? De Lima no hubo un intento nada de independencia. Más bien, los limeños estaban al lado del virrey Fernando de Abascal. Estaban financiando al virrey Fernando de Abascal para que acabe con las juntas de gobierno que se habían formado en América y para que acabe con todos estos indios, estos criollos rebeldes que se habían levantado en las provincias. Por eso siempre ha habido esa diferenciación entre Lima y provincias. Siempre. Lima y provincias. Hasta ahora. ¿Me entiendes? Un divorcio tremendo. Una cosa es cómo piensa la ciudad, otra cosa es cómo piensa la provincia. ¿Me entiendes? Por eso autoridad que va de este gobierno a lugares como Puno, como Cusco, como Ayacucho, como cualquier lugar del interior, son repudiados. ¿Me entiendes? Son repudiados. Exacto. ¿Por qué? Porque hay demasiado centralismo. ¿Me entiendes? Demasiado. Incluso en Piura también ha ocurrido lo mismo. Ok, pero en Piura tuvo que suceder lo de las inundaciones para que recién la gente reaccione. Eso es lo que vamos a tener. Ok, eso es lo que vamos a tener por si acaso. ¿Ya? Luego, menciona 3 antecedentes principales de los levantamientos criollos. 3 antecedentes principales. Vamos a tener antecedentes. A ver. Número 1, por ejemplo, pueden ser, ¿qué cosa? Las rebeliones indígenas de los incas de Vilcabamba. Ese es número 1. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. La rebelión de los incas de Vilcabamba. Ese es número 1. Número 2 es la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Esa es otra rebelión. La de Juan Santos Atahualpa. Y la tercera es la más conocida también del siglo XVIII. La rebelión de Tupac Amaru II. Esas son 3 antecedentes de rebeliones a lo largo de toda la intromisión española. Son los ejemplos de rebeliones durante el proceso de los españoles, acá en esta tierra. ¿Ok? Indígenas de los incas de Vilcabamba, Santos Atahualpa y Tupac Amaru II. Eso es, por si acaso. Acá me dice, completa la línea de tiempo, menciona los principales hechos. 1811, ¿quién estaba ahí? Francisco de Sela. Ahí está Francisco de Sela. Ok, esa es la de 1811. Francisco de Sela. ¿Está bien? Francisco de Sela. Él es. ¿Ya? Francisco de Sela. Por si acaso. El segundo, 1812. Ahí está ¿quién? Ahí está Juan José Crespo y Castillo. Juan José Crespo y Castillo. Esa es la otra rebelión. Juan José Crespo y Castillo. ¿Está bien? Juan José Crespo y Castillo. Ya está. El tercero, 1812. No, eso está mal, ¿sí o no? Ahí es 1800.
13. Acá es Enrique Payardelli. Enrique Payardelli. 1813. Enrique Payardelli. Acá tiene que ser 1813 por si acaso. ¿Ya? 1813. Por si acaso. Acá es 1813. Y acá es 1814. Ahí está. No te olvides cambiarlo. Ahí está. Y el último está ahí. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Ahí está. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Eso es. Ahí está. Bien. Ahí está cada uno de ellos. 1811, 12, 13 y 14. 11, 12, 13 y 14. Ahí está. ¿Ya? Eso es. A ver, acontecimiento. Vamos a colocar el más importante ya. Nada más. Ok. Vamos a colocar. Fue derrotado. ¿Ya? Y luego dice encarcelado. ¿Encarcelado dónde? En Panamá. Y luego de eso, si te acuerdas dónde murió. Exacto, murió. Ya, murió en Sagres. Ya está. Eso podríamos decir. Él es el que se quiso unir a los primeros españoles que vinieron por el Alto Perú. A los primeros patriotas, discúlpame. Gracias, gracias. Patriotas. Juan José Crespo y Castillo fue derrotado por el realista o defensor de la corona Manuel González Prada. Ahí está. Manuel González Prada. Ok, Manuel González Prada. Eso es. Todo esto, por si acaso, todo esto sucedió en lo que es Huánuco. Huánuco. Ok. Sucedió en Huánuco. Ahí está. Listo. Todo eso es en Huánuco. Ya está. Listo. Enrique Payardelli. Él fue el que también se rebeló en Tacna, ¿no? En Tacna. ¿No? En Tacna. Y quiso unirse a los rebeldes argentinos liderados por Belgrano. De esa manera. A los rebeldes argentinos liderados por Belgrano. Claro. A favor de ellos. Ellos vinieron por el Alto Perú, recuérdalo. Pero fracasaron también. Y el último, vamos a decir que fue la rebelión más grande. Fue la rebelión más grande. ¿Ya? Que incluso unió a criollos, los hermanos Angulo, e indígenas, Mateo Pumacahua. Eso es, o sea, a los dos sectores los unió. O sea, por primera vez, criollos e indígenas luchaban por una independencia. Eso pasó. ¿Ya? Por primera vez luchaban por una independencia. Tenemos entonces en importancia para cada una de estas expediciones, todas ellas organizadas por los del Cusco, nada más que por los del Cusco. Por eso muchos dicen que el intento de independencia más grande que tuvo el Perú, previo a la llegada de San Martín, fue justamente este de acá, pues. Este de acá. Fue el intento más importante.
Ok, ya, eso es, por si acaso. Ya, eso es por si acaso. Ya, por si acaso. Ya, listo. ¿Cuáles fueron los objetivos de la Junta de Buenos Aires? ¿No? En un primer lugar, era trasladarse por el Alto Perú, ya, rumbo a Lima, para acabar con los realistas españoles. Eso era, para acabar con los realistas españoles. Luego ya vendrá la expedición de San Martín. Ya está, la expedición de San Martín. Eso es lo que tenemos. La cuestión está que de todas maneras... ¿Qué pasó? No. ¿Ah? Control Z. No. En toda América era Lima. Lima no quería para nada la independencia. Lima quería, ¿qué cosa? Quería, pues, continuar bajo el dominio español. Lo que pasa es que tú no quieres perder tu statu quo, pues. O sea, no perder tus beneficios. Los limeños estaban bien. Acá estaba el Callao, desarrollaban su comercio, tenían relación con España, tenían cargos de nobleza, eran autoridades. En Lima no había esclavos indígenas. Pero ellos no tenían conciencia de eso. La independencia es criolla. Si es criolla, solamente los hijos de españoles nacidos acá. Mientras ellos estén tranquilos, bacán. ¿Entiendes? Es como en el caso por qué fracasó la rebelión de Cela, fue porque al final lo traicionaron, pero, o sea, todo nació en qué? Porque los argentinos criollos fueron derrotados en el Alto Perú. ¿Me entiendes? Fueron derrotados en el Perú. Cela, ¿ya? Porque los argentinos criollos fueron derrotados, ¿ya? En el Alto Perú, ¿ya? Y Cela se quedó solo. Por lo tanto, luego, Cela será traicionado. Ahora sí. ¿Y eso valió para qué? Para que sea capturado y luego ejecutado. Así es simple. Bueno, ejecutado en sí no, encarcelado. Eso es lo que tenemos. Ya, ese es por qué fracasó la rebelión. Ya la tarea domiciliaria, eso ya lo sabes. Eso está en lo que es, ¿qué cosa? En lo que es, pues, la plataforma.